Silvia, fuiste bastante crítica en su momento de las filtraciones grandes de datos y de los hackeos en el gobierno pasado, y lamentablemente es algo que se volvió a repetir ahora. Bueno, el caso más notable tal vez haya sido en TUID y en algunos casos de Antel. ¿Venís siguiendo estos temas con preocupación? ¿Qué opinión tenés? Sí, los vengo siguiendo con mucha preocupación porque para mí cambió el perfil de los ataques. Es algo que he conversado con muchos colegas. Estos ataques apuntaron mucho más a que el producto final que se buscaba obtener era un mapa relacional de las personas y sus vidas. Los ataques anteriores creo que no tuvieron tanto esa característica. Estos tienen pinta de haber estado mucho más planificados. Y después tengo otra teoría concomitante con esta, que ya es bastante más política. Si uno mira un poco quiénes fueron los que hicieron los ataques y demás, para mí hay un clarísimo ataque político hacia el gobierno de izquierda del Frente Amplio. Hacia el modelo. O sea, si yo tiro abajo ciertas cosas de un gobierno de izquierda, en definitiva termino exponiendo por ahí debilidades que atacan más al proyecto en sí mismo que a lo institucional del Estado. ¿Me explico? Tirar abajo, por ejemplo, ¿cuáles cosas? Tirar abajo la credibilidad. ¿De una empresa pública? De una empresa pública que está, por ejemplo, buscando una forma para hacer un modelo de inteligencia artificial soberano, para tener la información del Estado en un espacio soberano de almacenamiento. Para mí es una teoría de la que todavía no terminé de descartar. Me consta que se está trabajando en ese sentido, pero a mí me parece que no tenemos que perder esa hipótesis, porque Uruguay hoy es muy rico por sus recursos naturales. Nosotros tenemos una infraestructura crítica importante en todo lo que tiene que ver con los cursos de agua. Nosotros tenemos hoy una matriz de energía 90 y pico por ciento, 98% renovable. O sea, somos fuertes en recursos físicos que por ahí en otras partes del mundo han empezado a escasear. Miren el tema que tiene Sudáfrica con el agua, sí, en su forma más urbana, digamos. Entonces a mí me parece que hay una hipótesis de riesgo político que no la tenemos que descartar. ¿Pero se sabe quiénes fueron estos atacantes o hay información? Hay algunas vetas que conducen a grupos bancados por la derecha, ¿no? Por la derecha internacional. Por la derecha internacional. Y tiene que ver con el arribo, el desembarco de una internacional de telecomunicaciones importantes en el país. Bueno, esa hipótesis, no sé. No, honestamente eso no sé. Pero si vos vas viendo cómo se va arrimando la cosa, ¿no? Palantir, bueno, Palantir en Argentina y a los pocos días cruza el charco y compra una chacra de no sé cuánto en Maldonado. Todo lo que empezó a pasar en Honduras, ¿no? El Honduras Gate. Lo que significa Honduras materialmente por ser la sede del Comando Sur, pero también después esos experimentos de ciudades medio narcolibertarias en Roatán, ¿no? Que es una zona franca o es una ciudad privatizada. ¿Qué es? ¿A qué están jugando? ¿Qué es lo que están probando? ¿Cuál es el experimento? Un mundo autónomo. No, claro. ¿Cuál es el experimento en todo esto? Entonces, bueno, nada, yo creo que si bien no hay que entrar en un estado del alma paranoico, no está mal tener un estado mental de alerta, claro, frente a ciertas cosas. Vos hablabas recién de la posibilidad de desarrollar inteligencia artificial soberana, ¿no? ¿Qué puede hacer o qué debería hacer el Estado uruguayo para que este avance de la inteligencia artificial sea una oportunidad y no una amenaza para el empleo, por ejemplo, en el marco del avance que está teniendo? Bueno,
pensar en un modelo de inteligencia artificial soberana tiene varias características, ¿no? Entre ellos, sí, bueno, hay que desarrollar un modelo, hay que ver cómo usamos los datos, hay que ver dónde los almacenamos. Pero también creo que hay que ver qué es lo que vamos a proteger, ¿no? Y eso implica hacer un análisis de riesgo, eso implica hacer un entendimiento de cuál es la información que como Estado necesito tener en un contexto de soberanía, ¿no? La información de las personas, ni hablar. Ahora, ¿qué información de las personas? La información que permite trazar no solamente sus vínculos con el Estado, sino también protegerle a las personas, toda la información que tiene que ver con sus vínculos personales, familiares, laborales. Y después hay un montón de información, digamos, de la producción del país, no sé, información del agua, información de cuánto se pesca, qué se pesca, dónde se pesca, qué se produce, dónde se produce, con qué capacidad de producción, que también implican una cierta soberanía de pensar un modelo de desarrollo país y usar la información para tomar mejores decisiones. Ahí yo creo que Antel tiene un protagonismo fundamental. La UTE también tiene un protagonismo fundamental. La academia tiene un protagonismo fundamental y la sociedad civil. ¿La academia privada también? Sí, bajo los términos que se determinen de qué pasa con la plusvalía de la información, digamos, y de los algoritmos, ¿no? Pero es como que la izquierda se ha sacado un poquito el cuco respecto a cierta universidad privada que hace tal vez 15 años tenía, ¿no? Y al mundo privado un poco, sí. Bueno, al mundo privado. Empresarial. Yo creo que es porque de alguna manera la comprensión está en que lo que hay que hacer es gobernar el propósito de algo y no solamente gestionar y controlar, ¿no? Entonces creo que bueno, que desde el momento que uno lo que se propone es gobernar, marcar un rumbo, marcar el propósito, poner los límites, después los mecanismos de control son naturales a ese propósito, ¿no? Pero a mí me parece que hay una ventaja en eso que hablábamos al principio de la escala humana, de que no puede ser tan difícil para nosotros entrenar un modelo de inteligencia artificial porque tampoco es que tengamos tantísimos datos, pero sabemos que los que tenemos son nuestros, ¿no? Hoy muchas veces lo que pasa cuando vos entrenás modelos es que el modelo te viene preentrenado, porque necesitaste una cantidad enorme de datos que evidentemente no lo sacaste de acá, porque esa cantidad enorme de datos no existe en un país que tan chico como Uruguay. Entonces, ¿con qué entrenamiento viene ese modelo? ¿De qué otros datos se nutre? ¿Con qué marco epistemológico? ¿Con qué datos? Exactamente. Absolutamente. Silvia, me quedaría horas hablando sobre tecnología, pero te quiero llevar un poquito a política. Vamos. Política en sentido más estricto. Datos preocupantes respecto a desinterés de la juventud, sobre todo en la política, población en general, pero sobre todo la juventud en la política. ¿Qué le dirías a un joven o a una joven de 20 años que dice, a mí la política no me resuelve la vida, no tiene nada que ver, yo me tengo que resolver la vida trabajando y saliendo adelante? Eso también es política. De la forma en la que vos te podés resolver la vida y salir adelante, está lleno de política. La política no son solo los partidos políticos, la política no son solo los políticos, sino que la política es un espacio de pensamiento en un ámbito público, ¿no? El habitar el espacio público es inherente a la condición humana. Porque en el ámbito público es que uno ve a los otros y los otros lo ven a uno. Y se reconocen como parte o de algo distinto o de algo similar. Pero si ese ámbito público, donde la voz de la política se ejerce, no existe, tampoco hay un espacio donde vos podés trabajar y ganarte la vida, ¿no? Hay
como una analogía, creo que es en un libro de Judith Butler, que ella dice algo así como, nos han convencido la idea capitalista del desarrollo individual nos ha convencido que somos todos una especie de Robinson Crusoe en una isla, ¿no? Y que tranquilidad porque nos vamos a arreglar, o comemos pastito un día y conejo el otro, y tomamos agüita desalinizada, que de alguna forma se nos va a ocurrir cómo es, pero nos vamos a arreglar porque tenemos todas nuestras capacidades. Ahora, ¿quién es ese Robinson Crusoe? Es un varón, por supuesto, adulto, por supuesto, en edad productiva, por supuesto, autovalente, por supuesto. Blanco, por supuesto, todas esas características. Pero que no nació de un repollo, caramba. ¿Cómo llegó el señor a pararse en sus dos patitas? ¿Cómo llegó el señor a nadar hacia la isla? ¿No? Bueno, llegó porque alguien mientras no sabía caminar lo sostuvo, porque hubo otras personas que mientras él no podía producir su comida se la produjeron y lo alimentaron. Y eso es la política. Es en definitiva esas redes que me permiten desarrollarme en el ámbito público. Si después la política es militar en una fuerza política o no, es otra característica que tiene más que ver con en qué mundo quiero vivir, cómo me quiero desarrollar, con quiénes quiero compartir mi pensamiento. Me parece que la cuestión está mejor si se distribuye la riqueza o si me la quedo yo. Pero esas discusiones, si no se dan en el ámbito público, no existen. Y la política lo que propicia en definitiva es ese ámbito público. Así que, ¿qué les diría? Yo qué sé, yo no le doy consejos a nadie, pero me parece que hay que ir buscando esos espacios para estar mejor, ¿no? Lo que sí seguro es que esto no constituye el espacio público. Esto no es público porque yo no veo a los otros. Yo veo una pantalla. Esto no es público. El ámbito público es es la plaza. Chicos, miren que igual los queremos a los que están atrás. Los queremos mucho. Miren que acá tenemos por una supuesto. comunicación, pero las actividades presenciales son importantes. Vean a su familia, a sus amigos. Sí, Silvia. Porque lo vincular, ¿sabes qué? Es que yo estoy como con una idea, todavía no la terminé de elaborar mucho, me parece, pero yo estoy con una idea de que a veces es necesario parar un poco. Parar el movimiento, parar el querer producir cada vez más, parar de pagar cuentas. No quiero decir, no estoy llamando a la morosidad compulsiva. Bueno, pero, si está organizada, es una rebelión. Pero, es un boicot de pagos a los Varoufakis. Pero parar de tanta cosa ajena al otro, ¿verdad? Al otro en lo vincular, ¿no? A veces estar en una reunión convocada por una fuerza política es parar para estar con otros, o parar y estar en la reunión del sindicato, aunque se hable siempre de lo mismo, es parar para estar con otros. Y para pensar. Y a mí me parece que es necesario eso. Y eso es una posición política. O sea, en este mundo de hoy que nos lleva puesto todo el tiempo, parar es revolucionario. Y eso es una forma de tener una posición política. Entonces, no siempre es hacer política, es pertenecer a un es tomar una posición política ante el mundo. A mí me parece que es eso. Silvia, después si la política se organiza, haces un partido político. Sí, claro, sí. Y si te va bien, capaz que llegas al Senado 2 veces como Silvia Nanane. Silvia, ¿cómo te definís ideológicamente? De izquierda. ¿Qué tipo de izquierda? De toda la izquierda. No hay tipos de izquierda, no hay un izquierdómetro. Hay diferentes fuerzas políticas que tienen diferentes propuestas programáticas o diferentes concepciones más históricas que otras, pero yo soy una persona de izquierda, definitivamente. ¿En qué vertiente teórica de la izquierda te sentís más cómoda? ¿Una materialista dialéctica, una socialdemócrata?
una revisionista marxista, una movimentista popular. Si querés. A ver. Sin complicarte. Sin complicar. ¿no? Ninguna alianza con ningún sector. Libre. Sentiste muy cómoda, ¿verdad? Yo soy como frente amplista, claro. ¿Por qué mataste a tus padres? ¿No? Es que yo soy frente amplista. Claro. Y yo creo que en el pero soy frente amplista porque a mí me parece que el Frente Amplio tiene una construcción no solamente de mayorías, tiene una construcción de acuerdos, tiene una construcción de discusión. Y es la izquierda organizada con prácticamente todos sus sabores, ¿no? Entonces a mí me parece que el frente amplismo, ese mismo frente amplismo que define sus cosas en la orgánica con la representatividad de las bases y la representatividad de los sectores. Si me decís, me siento mucho más cerca de las bases. En la construcción permanente. A mí me parece que no hay una sola... Hay una izquierda. Me voy a poner con esas cosas de las izquierdas, las derechas, señores, la izquierda, la derecha, pronto. Pero en el acuerdo, a mí me parece que se forja la mejor izquierda de cada momento. Claro. Entonces yo soy frente amplista. Sos de una izquierda frente amplista. Sí, soy de una izquierda frente amplista. Tu vertiente de la izquierda es el la Frente frente Amplio, amplista. sí. Sí. Que no es lo mismo que ser de la vertiente. No es lo del Frente mismo, Amplista. exactamente. Muy bien. Exactamente. Silvina. Pero tengo una excelente relación con todos los compañeros de todos los sectores. Incluso de la vertiente. Que Incluso con la sí, vertiente. que no tiene nada que ver. No le das consejos a nadie, dijiste, pero si dentro de 10 años te vieras hoy y dijeras, bueno, esto cambió en Uruguay y yo tuve que ver con esto. O sea, algo que te gustaría que cambie en Uruguay, una transformación en el país profunda y que vos puedas haber tenido que ver con eso. ¿Cuál sería? A mí me mueve mucho la gurizada, ¿no? Yo creo que si podemos en algún momento dejar de tener un país donde haya gurises que nos nacen con herencia y gurises que nacen con transferencia, y que ese lugar dentro de un esquema económico que nunca eligieron les permite tener iguales oportunidades ante la vida, o no tan distintas, a mí me parece que es algo que se puede lograr en este país y es algo en lo que, más allá del lugar donde esté, es algo lo que me preocupa permanentemente. Si eso después se llama impuesto a la herencia, si eso después se llama transferencias, el punto es que hoy, en ese punto, entre la herencia y la transferencia, vos tenés un gurí que sabe que va a poder disfrutar la vida y va a poder decidir algunas cosas, y un gurí que sabe que la va a sufrir. Y eso es una de las formas más injustas de la desigualdad. Pero ¿desde dónde se cambia? Porque se cambia desde la escala humana. De la educación, ¿no? Sí, hay muchos lugares para cambiarlo, pero en este país no es imposible porque cada vez además nos nacen menos guris. Sí. Entonces... Por eso es tan barato bajar la pobreza infantil de 0 a 3 años, que lamentablemente es mucho. Tenemos con 30 millones de dólares, claro. Si no hay, o sea. A eso me refiero yo con la escala humana. De algunas cosas y con ciertos esfuerzos que son imprescindibles. Porque después podemos hablar de distribución, después podemos hablar de desarrollo, pero somos un país muy chiquito, muy chiquito. Que no puede ser que el lugar del mapa donde, digo el lugar del mapa porque periferia hay en todo lado, porque, ¿no? Y el lugar del mapa social donde nacés determina una cosa que te va a pasar, sí mañana porque no sabes si comés, pero que te va a determinar el resto de tu vida en un momento en el que nadie elige dónde nace. Me parece que ahí tenemos un compromiso y que cada quien puede hacer un poquito desde donde esté.
¿no? Yo qué sé, y ustedes hablan de fútbol y mirá la plata que se maneja en el fútbol, ¿no? Total. Y 2x3B, ¿qué fue lo que aportaron? Y aportaron una camiseta firmada. Gracias, flaco. Y algunos andan haciendo publicidades Yo qué sé. No quiero tirarme contra el fútbol, Bueno, yo pero sé que no está mal. En su momento Lula, para financiar el Bolsa Familia, abrió una bolsa literalmente y la gente que tenía mucho dinero aportaba. Y bueno. Y Mujica con el Plan Juntos. Y por supuesto. Hay experiencia. Porque, Es algo... porque la vida es algo tan humano que no nos pueden hacer creer que la única cuestión que la arregla es un esquema financiero. Claro, sí. ¿No? Sí. Silvia, una última pregunta, haciendo futurología, que ya es algo que nos gustó, tal vez abramos... Perspectiva. Sí, un tarot acá, que es 2028, viene la gente indicada, en la cual vos confiás, y te dice, con el respaldo de la fuerza política y haciendo las cosas bien, tenemos la idea de que vos integres la fórmula presidencial. ¿Estarías dispuesta a decir que no? Vaya uno a saber qué va a pasar en esa el pregunta mundo. al final, con sé. trampa. Claro, es como rarísimo. Me la tira por lógica negativa, es todo raro. Estuvo muy pesada esa pregunta. Yo quiero aclarar que Marcos tenía muchas más Todo en muy el guión, pero eligió eso. Todo muy ¿no? raro. Mirá, todas las veces que mi fuerza política me ha pedido que esté en un lugar en el cual un montón de compañeros y compañeras piensan que yo puedo ser útil, nunca he dicho que no. Nunca he dicho que no. Porque me parece que es lo que corresponde cuando uno asume un compromiso con un proyecto político que le trasciende en lo individual. Yo no tengo honestamente ninguna aspiración personal. Yo tengo una vida muy sencilla. Mis aspiraciones personales es que mi familia esté bien. Tengo 2 hijos preciosos, una compañera que amo, mi madre que banca kilos. Y tengo un montón de amigos y de amigas con los que me llevo muy bien. Y yo estoy muy bien y muy en paz con mi vida. Y tengo un compromiso político con una fuerza política en la que creo profundamente, y un montón de compañeros y compañeras en los que confío. Así que, llegado el caso, de la misma manera que dejé la banca y me fui a la intendencia, y mañana puedo ir a un municipio, o me puedo ir para casa si los compañeros y las compañeras lo requieren, yo creo que lo que hay que analizar ahí es qué tan útil uno puede ser. Y pronto, para hacer lo que quiero, me quedo en casa. ¿No? Muy bien, muy buena respuesta. Agradezco que no le hayas esquivado a las balas. Imagínate. Me encanta. Bueno, creo que llegado el final de la entrevista, un poco descubrí el secreto de cómo, no viniendo del sector de la militancia política, te ha ido tan bien en política, que es en base a el amplio conocimiento de tantas cosas que tenés. No. Porque podemos hablar desde de tecnología, de política, de gestión, de inteligencia, y eso no es tan normal, basado en una cosmovisión, en una perspectiva de mundo muy interesante, y es muy lindo escucharte y pensar contigo. Así que te agradecemos mucho por la entrevista. Muchas gracias, ustedes son realmente muy amables. Un placer. Yo soy una persona solamente inquieta mentalmente. A veces demasiado. Siga con esa inquietud. Pero muchísimas gracias por el tiempo y por el Gracias cariño, a vos. sobre todo. Muchas gracias. Fue un placer enorme. Gracias.